Hola, hoy quiero hablarles un poquito de quién es este loco con gafas rojas que de repente algún día le dieron un like por Facebook, por Twitter, o de repente alguna vez han escuchado alguna canción o visto algún video. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Hoy les quiero compartir una particularidad muy personal mía. Para las personas que me conocen de bastante tiempo, o para las personas que de repente han hablado conmigo periodos de tiempo largos, se han podido percatar que tengo una particularidad cuando yo hablo. Por lo general, como decimos los ticos, me quedo pegado en algunas palabritas. Y bueno, es un proceso de concentración, de relajación para poder hablar bien. Y esta característica me ha acompañado desde muy chiquitillo, desde muy pequeño. En la escuela ya venía con esto. En el colegio de repente creo que se me acentuó un poco más. Sin embargo, lo curioso es que en el colegio, imagínense que yo era orador y me paraban frente a todo el colegio a hablar de X tema y hablaba completamente fluido. Y cuando me bajaba de la tarima, empezaba otra vez a tartamudear. Mis compañeros y hermanos en broma me decían que por qué no andaba siempre con un micrófono para hablar. Después cuando se percataron que cantaba y que cuando cantaba no me trababa, me decían que por qué no se los decía cantando. Entonces, bueno, fue parte de esos años y esas bromas que uno pasa, ¿no? Em, y yo, pues esto es una particularidad que me acompañó durante la escuela, el colegio, la universidad. Y bueno, aún me acompaña, por ahí la ando de vez en cuando en la bolsita de atrás del pantalón. Y, y a veces aparece en menor grado o en mayor grado, dependiendo de la situación, del entorno, de todo lo que está pasando. Pero bueno, y en esa época yo lo único que me repetía en mi mente era, digamos que en el colegio más que todo, que a veces los compañeros son muy despiadados. Decía, ¿por qué yo no puedo ser normal? ¿Por qué no puedo ser como el resto de gente? Eh, como algo tan pequeño como el hablar me estaba afectando tanto. Si yo veía que todo el mundo hablaba como nada, era natural hablar y a mí me costaba. Y, y era esa siempre constante buscar el por qué yo con este problema. Y era esa palabra, ser normal. Por cierto, voy a hacer un gran paréntesis con esta palabra porque, o este sentido de comentario porque estos días sacando fotos me empecé a acordar de cosas de años atrás y me encontré una foto de un carro que tenía mi papá, un Volkswagen Safari. De repente cuando usted escucha Volkswagen dicen, uff, esos carros son... Pero cuando usted le mete palabra Safari, estamos hablando de otra cosa. Realmente ese carro era muy particular porque tenía capota completamente de lona. Entonces la capota se le podía quitar, pero era un enredo. Y las ventanas del carro no eran de vidrio, ni de con manigueta, sino que las ventanas era como un marco y era con un plástico que usted lo levantaba así con un velcro y lo pegaba arriba, entonces ya entraba aire. Y si hacía mucho calor, quitaba la ventana por completo. Era un carro muy particular. Por cierto, lo usaban en la guerra, o lo usaron en la guerra de Alemania. Cuando yo iba a la escuela, mis compañeritos me decían, hey, ¿ese carro qué? Y yo, no, ese carro es lo último. Y yo para mis adentros, padre, que me la crean, porque si no me empiezan a molestar. Y ya en esa época me molestaban un poquitillo porque era un poquito gordo. En fin, eh, este carro que era como salido de la película de Madagascar, eh, igual sembró en mi vida el decir, wow, ¿por qué mis papás no pueden ser más normales?
y tener un carro como el que tiene todo el planeta Tierra, con ventanas de vidrio que se bajan con manigueta y listo, y con techo duro. Porque ese carro cuando llovía era impresionante. Era andar como, era andar como en lancha en el Amazonas o una vaina así, o sea, era impresionante. Llovía más adentro del carro que afuera del carro. Y esa pregunta siempre latente, ¿por qué no pueden ser más normales mis papás y tener un carro normal como el de todos? Pero saben, Eh, conforme fue avanzando el tema del carro, y por cierto era color anaranjado, y imagínese usted, conforme fue avanzando el tema del carro y yo empecé a entender que el carro funcionaba bien, que iba y que nos traía, que era el carro que mi papá había podido comprar con su trabajo, con el sustento que nos daba a nosotros. Yo decía, qué raro, pero es que el carro no es el problema, porque el carro funciona. Es más, habían compañerillos que me molestaban que ni tenían carro. Por lo menos yo tenía carro. Bueno, mis papás. Y empecé a entender ciertas cosas de que no era el carro el problema realmente era la percepción de la gente y el que a mí me afectaba. Y saben, les hago este comentario del carro, ahora que les estaba hablando un poquitito acerca de mí, porque de repente nosotros decimos, wow, si yo no tuviera esta condición, si yo no tuviera esto de la tartamudez, si yo tuviera otro tipo de carro, si yo tuviera, si yo tuviera otra cosa, si yo fuera normal, y empezamos con este juego de palabras. Y yo me percaté que realmente la peor tartamudez que yo tenía no era la física, era la mental y la espiritual que yo tenía en mí. Porque yo quería ser normal, pero realmente no me estaba percatando que en ese concepto de ser normal realmente me estaba afectando a mí como persona, porque no todos podemos ser iguales, no todos podemos ser buenos para algo, o no todos podemos tener algo. Yo, con ese concepto de por qué no puedo ser normal como el resto de gente, creo que tomé fuerzas de donde no las tenía y les cuento que estudié periodismo, fui presentador de notas en televisión, entrevistador, he hecho anuncios de tele para diferentes marcas comerciales de tele, con mi voz hablándola, he sido locutor, hoy día doy charlas, canto. Y el concepto es que a veces por nuestra tartamudez, más bien mental y espiritual, nos quedamos en un error como disco rayado y no avanzamos. Porque nuestros ojos están puestos en nuestras limitaciones, en nuestras dificultades, en nuestros problemas y no ponemos nuestros ojos en nuestro potencial, en nuestras virtudes y sobre todo nuestros ojos en Dios, quien es el que maximiza nuestro potencial. El problema no era el carro como salido de película de Madagascar. El problema era yo. Era que me afectaban las bromas acerca del carro. Era que visualizaba por qué no puedo tener un carro como los otros, normal, pero no estaba enfocándome en el que el carro estaba cumpliendo una función específica, que iba a venir a otra etapa. A veces nos encanta quemar etapas, nos encanta todo ya, y eso no funciona así. Que ese defecto tuyo o esa limitante que crees tener en tu vida sea más bien un impulso para ser mejor,
un impulso para sobrepasarla y llegar más allá. No te quedes en una tartamudez, ni espiritual ni mental, porque simple y sencillamente tú ya tienes todo servido y todo listo para desarrollar tu potencial. Ahora te pregunto yo a ti, ¿con qué ojos estás viendo el mundo?